Voy a recibir a Luis Dallaglio de la consultora Delfos, que ha venido como toda la semana. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Lagui. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen ¿Cómo día. estás? Muy bien. Buen día, ¿todo bien? Todo bien. ¿Y vos cómo andás? ¿Bien? Y el día que se integre el conocimiento que tenemos en las universidades y le pongamos un poquito de... Hay que ponerle freno a las gripes. Sí, a la gripe, por ejemplo, como estas, pero la verdad que, como decía recién Dante, va a haber mucho para solucionarle el problema a los argentinos. Y la verdad, ojalá que se pongan a trabajar. Mira, te traigo una comparación con un estudio que se publicó hace algunos días de distintos tópicos que opinan los argentinos. Y dijimos, a ver, che, ¿cómo estamos respecto de los argentinos respecto de los cordobeses? Ahora que votamos tan distinto y que tanto se hablan de los cordobeses a nivel nacional, dijimos, a ver, bueno, quizás también en alguna de estas respuestas y estas encuestas que se hicieron encontremos alguna de las explicaciones de por qué la gente en Córdoba votó también tan diferente, por ejemplo. Claro. Entonces, una de las preguntas que se conoció fue que con vos la venimos difundiendo hace un montón de años, venimos viendo la religiosidad de los cordobeses, si van a misa, si no van a misa, etc. Pero ahora teníamos la posibilidad de hacer una comparación con una encuesta que hizo precisamente el CONICET, ¿sí? Que hacían referencia a ustedes también en este año, con una encuesta nacional de 2.421 casos, y nosotros habíamos hecho una el año pasado, no se modifican tanto los datos de estas características, y dijimos, bueno, a ver, comparemos preguntas que se podían comparar. Entonces hicimos ese trabajo, ese ejercicio, y le preguntamos, primero tomamos esta pregunta que había hecho el CONICET y también Delfos el año pasado, si pertenecía a alguna religión o a alguna iglesia, ¿sí? Y fíjate que el año pasado los cordobeses habían respondido que el 67,5% sí pertenecían efectivamente a alguna religión y demás. Sin religión, el 19%, perdón, el 67% la católica, la católica. El 19,6% sin religión, el 9,6% de los cordobeses había dicho que eran evangélicos, 0,7% testigos de Jehová y 2,6% otras religiones. Hicimos la comparación con los argentinos, con todo el país. Con todo el país. Bueno, fíjate que a nivel nacional hay un poco menos de personas que católicas se definen como católicos, ¿sí? El 62,9%, es decir que habría más cordobeses que se definen como católicos. Ahí podés tener una primera explicación de los casi 5 puntos de diferencia de esta característica que tiene Córdoba por ahí más religiosa, más conservadora. Fíjate que la cantidad de personas que dicen que no tienen religión es muy parecida, 19,6% en Córdoba, 18,9% a nivel nacional, y sí hay un poco más de evangelistas a nivel nacional que en el caso de Córdoba, que en Córdoba era el 9,6% y en el caso del dato nacional es 15,3%. Después, bueno, los otros datos son un poquito más chicos, pero fíjate que hay más testigos de Jehová y mormones a nivel nacional que en Córdoba, y otras religiones 1,2% a nivel nacional, 2,6% en el caso de Córdoba. Es decir, la primera comparación está mostrando que, por ejemplo, hay más católicos y hay menos evangelistas. Algo que se está viendo a nivel nacional de esta carrera silenciosa que le están empezando a dar las iglesias evangélicas a las iglesias católicas, ¿no? Vamos a otra placa, y la otra le preguntaron a los argentinos si creían que Dios existía. Que Dios existe, sí. Si existe o no existe Dios. Bueno, ¿qué habían respondido en el 2016 los cordobeses? El 92% había dicho que sí. Que sí. Que Dios existe. Y fíjate que a nivel nacional, este año, en la encuesta CONICET, solamente el 81,9%. Así, Córdoba es más religiosa. Es más religiosa, más creyente. Estamos más asociados a la idea de que Dios existe. Bien. La que sigue, fíjate acá, le preguntamos qué sensaciones le generaba el Papa Francisco, que tantas veces lo traen a la política nacional y lo discuten. ¿Qué le genera que el nuevo Papa sea argentino? Esta pregunta la habíamos hecho en el 2013, la habíamos compartido con vos, y el 82% de los cordobeses había dicho que le producía orgullo y alegría. Solamente el 2% decía que estaba enojado. Que le producía rechazo, y un 15% de indiferencia, que con el que no contestaba el 16% ahí. Bueno, fíjate, después le preguntaron este año en el CONICET, en la encuesta nacional, a partir de la elección del Papa Francisco, ¿su religiosidad aumentó, disminuyó o se mantuvo igual?
¿Qué dijeron los argentinos? Sí, se mantuvo se igual mantuvo igual. el 82,4%. Aumentó el 7,9%, disminuyó el 7,3%, o sea que más o menos acá Sí, se neutralizó. No contestaron el 2,4%. Pero se puede suponer que ese 82, con este 82, puede haber, digamos, cierta correlación y en este caso lo que le produce a los cordobeses el Papa Francisco es más o menos más o menos lo parecido a lo que le produce en general a los argentinos. Acá no habría tanta diferencia. Vamos a la placa que sigue. ¿Van a misa? Si asisten a misa. Si asisten a misa, claro. son practicantes. Es decir, no solamente que dicen que son católicos, sino esta pregunta obviamente se le hicieron básicamente a los que dijeron que eran católicos. Claro. Asiste a misa en Córdoba, el 34% de los católicos dice que van sistemáticamente a misa, regularmente a misa. ¿Qué pasa con la encuesta nacional del CONICET? ¿Con qué frecuencia asiste a misa? Fue la pregunta concreta que le hicieron a todos los argentinos. El 43,3% dijo solo en ocasiones especiales. Nunca el 29%. Una vez a la semana, 11,2%. Una o dos veces al mes, casi el 10%, 9,6%. Todos los días, varias veces a la semana, 6,2%. No sabe el 0,1%. Es decir, en este caso, la religiosidad, en el caso de los argentinos, está bien que acá está abordado de otra manera, porque allá era mucho más A o B, acá está más abierto en distintas opciones. Hay una idea de que a nivel nacional los que no asisten a misa son muchos menos que en el caso de los cordobeses, que el 66% dijo que nunca asiste a misa. Vamos a la placa que sigue. Y esto, bueno, es un tema ya recurrente y que parece que va a volver ahora, porque con un proyecto que dice el presidente electo que va a enviar, se va a volver a restituir este debate. Le habíamos preguntado a los cordobeses si despenalizar el aborto en cualquier caso, hasta las 14 semanas de embarazo, cuál era su posición. El 27% había dicho que estaba a favor y el 62% en contra. A nivel nacional, el CONICET preguntó, ¿cuáles de las siguientes frases refleja mejor su opinión respecto del aborto? El 51,8% dijo que el aborto debe estar permitido solo en algunas circunstancias, como por ejemplo en el caso de violaciones, tal cual está ahora. ¿Sí? El 27,3% dijo una mujer debe tener derecho al aborto siempre que así lo decida. Un tercio, ¿sí? Que es más o menos parecido al 27% que dice de arranque, a favor. Después tenemos un 18,7% que dice el aborto debe estar siempre prohibido en todas circunstancias, de ninguna manera puede estar habilitado, y un 2% dijo que no sabía. Acá, en Córdoba, la posición del en contra es muy fuerte, 62%, planteado así en términos de lo que implica la modificación que se podía llegar a introducir con el tema de que se permitiera hasta las 14 semanas, ¿no? Y no sé si hay una placa más, creo que esta es la última. Sí, es la última placa. Pero, digo, en términos de opinión pública, se deja ver que los cordobeses tienen posiciones por ahí un poquito más conservadoras que el resto del país y que de alguna manera uno podía buscar ahí también alguna explicación del voto del 27 de octubre, por ejemplo, que fue tan resonante a nivel nacional. Gracias, Luis. Nos vemos ahí. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.